primer lugar, daros muchas gracias por la invitación a esta iglesia. Como familia nos hacéis sentir como en casa, así que muchas gracias. Y también en especial en esta semana con el fallecimiento de Manolo, os agradecemos también todo el apoyo, vuestro cariño y vuestras oraciones. Jesús les dijo a sus discípulos en esa última noche: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdadera vida consiste en conocer a Dios. Eso es lo único que realmente importa en esta vida. Podríamos tener a nuestra disposición todo lo que este mundo ofrece y seguiríamos siendo los más desgraciados si no conociéramos a nuestro Dios. La verdadera riqueza de una persona no está en el banco, no está en casa, no está en lo que tiene, sino que está en el conocimiento que posee de Dios. Así que, como Iglesia, os felicito por este tema que vais a ver este verano, porque no hay otro tema más importante en el que podamos ocupar nuestras mentes. Entrando ahora, gracias por asignarme el tema de la Trinidad, lo he disfrutado mucho y ha sido muy sencillo de preparar. No sé si sabéis lo que es una paradoja. Dice el diccionario que una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Y a la que uno empieza a conocer la Biblia, empieza a conocer más la base del cristianismo, uno se da cuenta de la tremenda cantidad de paradojas con las que convivimos en nuestra fe. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Quien se humilla será exaltado. Los últimos son los primeros. Reinamos sirviendo. Somos libres siendo esclavos. Y el que quiere salvar su vida la pierde, y el que la pierde por causa del Evangelio la salva. Además de esto, tenemos un Salvador que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Tenemos un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por seres humanos. Y tenemos un Dios soberano y unos seres humanos responsables de sus actos. Casi podríamos afirmar que sin paradojas no hay cristianismo. Hoy vamos a ver una de las paradojas más importantes de nuestra fe, y es que nuestro Dios es un solo ser, pero son tres personas. Wesley, un predicador del siglo XVIII, comentaba lo siguiente, dice: traedme a un gusano que sea capaz de comprender al ser humano, y entonces yo os presentaré a un hombre que sea capaz de entender al Dios trinitario. No tenemos que escondernos. La doctrina de la Trinidad es paradójica, es difícil de entender. Pero lo que sí que podemos entender es lo que la Biblia dice sobre ello. No es necesario que lo entendamos perfectamente, porque como seres humanos somos limitados y no podemos pretender en nuestros límites humanos comprender al Dios que ha creado el universo. Es lógico que haya puntos donde, aquí ya no entiendo más. Pero lo que sí que podemos entender es lo que el propio Dios ha revelado en la Escritura. Y lo que la Biblia deja claro es que Dios es uno y a la vez son tres personas. Vamos a ver entonces en esta mañana lo que la Biblia dice en cuanto a la unidad de Dios, después lo que dice en cuanto a su Trinidad, y luego veremos las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. Empezamos con la unidad de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios es uno? Quizá unidad nos viene a la mente pensar en cosas que están juntas, ¿no? Pero unidad también significa uno, una unidad. También se podría decir unicidad, pero creía que era más fácil unidad. Os animo a que me acompañéis a Deuteronomio, capítulo 6,
versículo 4, uno de los pasajes clásicos a la hora de definir la unidad de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La información que contiene este pasaje es bastante sencilla, ¿verdad? O sea, no da lugares a malos entendidos. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Otras traducciones pues lo clarifican un poco más. Una dice: nuestro Dios Jehová uno solo es. Y la Nueva Versión Internacional dice: nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué teníamos o qué tenemos en Deuteronomio? En Deuteronomio nos encontramos a un pueblo de Dios que está en un momento de transición. Como sabéis, Israel había sido esclava en la nación de Egipto durante muchos años y después de ser liberados de esa esclavitud, el Señor los guía a través del desierto hasta la tierra prometida. Y Deuteronomio es el momento en el que están a punto de empezar la conquista de la tierra prometida, y Dios considera que es un buen momento para recordar al pueblo la ley que le acababa de dar hacía 40 años. Y una de las cosas que ve necesario recordar al pueblo es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué creéis que tenían que tener esto claro en ese momento? Bueno, esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, del sitio del que venían. Venían de Egipto y tenían que ir a la tierra de Canaán. Y si algo tenían en común estos dos pueblos es que eran politeístas, tenían varios dioses. En Egipto pues tenían dioses para todo, el dios de la tierra, el dios de los ríos, el dios del sol, el dios de la fertilidad, un dios para cada cosa. Y en Canaán pues también tenían dioses varios, quizá tenían algunos preferidos, cada familia también podía tener sus dioses preferidos y hablar con otra. A mí me ha ido muy bien adorar a Osiris porque este año hemos tenido una buena cosecha, y otro decía, no sé, pero Ra la verdad es que es más benévolo y más bueno. Y si tuvieran Google pues seguramente podrían poner reseñas a cada dios, no lo tenían, ¿no? Pero un poco la sensación era, bueno, tú tienes tu Dios, adelante, no importa. Todos los dioses existen y cada uno tiene su preferido. ¿Qué necesitaba entender el pueblo de Israel? Que todos esos dioses eran falsos. Que solo hay un Dios verdadero y era el Dios de Israel. Venían de Egipto, de pura idolatría, y iban a conquistar la tierra de Canaán, que era otra pura idolatría. Entonces Dios tiene que asegurar que su pueblo entiende: el Señor es uno solo, no hay más, solo hay un Dios verdadero. Y por supuesto esta idea de Dios como único Dios verdadero no está solo en Deuteronomio. Todo el Antiguo Testamento está plagado de esta idea. Y lo creáis o no, la advertencia de Dios no acabó de funcionar con el pueblo, porque el pueblo de Israel, sabéis que era tozudo, que era un poco fácil de influenciar por otras naciones, y constantemente cayeron en la idolatría. Entonces, lo que hacía Dios era enviar profetas al pueblo, y entre ellos Isaías, por ejemplo, dice las siguientes palabras. En los capítulos 43 y 44 de Isaías, voy a leer varios versículos sueltos, pero Dios le dice al pueblo: antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna. El resumen de estos versículos es: fuera de mí no hay otro Dios. Así de claro es nuestro Señor.
Así de claro lo dejó a su propio pueblo. La unidad de Dios consiste en que no hay más dioses aparte de Él. Él es completamente único. ¿Qué significa esto para nosotros entonces? Pues que todos los otros dioses, los del pasado, los del presente y los que se inventarán en el futuro, son falsos. Que todas las religiones, musulmanes, hindús, budistas, mormones, están equivocadas, adoran a dioses que no existen. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios que ha creado todo lo que existe y todo lo demás son criaturas o invenciones de los seres humanos. No es que existan grados de dioses y el Dios de Israel y nuestro Dios es el Dios máximo y luego hay dioses menores. Solo hay un Dios. Entonces, en este clima en el que vivimos de tolerancia máxima, de no, hay que respetar las creencias de todos, todo el mundo tiene razón, si tú crees en tu Dios, adelante, pero tienes que entender que puedes estar equivocado y que los demás tienen sus dioses y también son reales, igual que el tuyo. Eso es incompatible con lo que la Biblia enseña. Y esto no quiere decir que no tengamos que tener respeto a las otras personas. Todos los seres humanos somos creados a imagen de Dios, pero sí que tenemos que tener claro que la Biblia nos llama a creer que solo existe un Dios y que todos los demás son falsos. Si nos quedáramos en este punto, quizá habría muchas personas que tendrían menos obstáculos a la hora de creer en Dios. Solo hay un Dios, es bastante simple de entender, ¿verdad? Hay un Dios, vale, los demás son falsos, perfecto, lo entiendo, no hay problema. El problema es que si nos quedamos solo con este punto, solo hay un Dios, no estamos haciendo justicia a todo lo que la Biblia enseña sobre Dios. Aunque hay un solo Dios, la Biblia también nos muestra lo que vemos en el siguiente punto, que es la Trinidad de Dios. Una breve definición de Trinidad la encontramos en un catecismo bastante reciente, Catecismo de la Nueva Ciudad se llama, y dice: ¿cuántas personas hay en Dios? Dice: en el único Dios vivo hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. ¿De dónde sacamos esta información? ¿Tenemos realmente una base bíblica para apoyarlo? No hay un texto que podamos decir que explique completa y exhaustivamente la doctrina de la Trinidad. Más bien, la doctrina de la Trinidad la conseguimos de una forma acumulativa. Vamos recogiendo pruebas, vamos recogiendo textos y al final tenemos un gran paquete que decimos: la única explicación es que hay un solo Dios, pero que hay 3 personas que son Dios. De estas pruebas, obviamente, no podemos entrar en todas, si no estaríamos varios meses, pero vamos a ver algunas pruebas básicas para entender que realmente hay 3 personas en nuestro Dios. En primer lugar, tenemos que tener claro que Dios se revela normalmente de forma progresiva. Para algunos, el hecho de que Dios en el Antiguo Testamento o que la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento no sea muy explícita les supone un obstáculo para creer en ella. Pero esto no debería ser así, porque en el Antiguo Testamento encontramos la semilla de muchas otras doctrinas que luego en el Nuevo Testamento encuentran su plenitud y se nos explican mucho mejor. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. Si nos fuéramos a Génesis 3:16, tenemos que lo que dice ahí es que el hijo de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y ésta le morderá el calcañar, ¿no?
Bueno, de ahí entender toda la historia de la salvación es imposible. Lo que normalmente hace Dios es ir revelando su plan progresivamente, hasta que en Jesús se muestra mucho más claramente y luego en las Escrituras lo entendemos todo mucho mejor. Pues con la doctrina de la Trinidad pasa lo mismo. En el Antiguo Testamento tenemos semillas, tenemos cosas que nos pueden llevar a entender, está allí, pero no vamos a encontrarla explicada explícitamente. Algunas semillas que encontramos en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, en el mismo Génesis 1. Dios está creando el universo, Dios está creando todas las cosas, y en Génesis 1:26 dice lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, si hay un solo Dios, ¿por qué está hablando en plural? ¿Con quién está hablando? Algunos proponen y dicen, no, es un solo Dios que está hablando con los ángeles. Pero lo que está diciendo aquí Dios es, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En ningún momento en las Escrituras vemos que los seres humanos hayan sido creados a imagen de los ángeles. Entonces, lo lógico es pensar que Dios aquí está hablando consigo mismo. Y lo lógico es pensar que si Dios está hablando en plural, es que hay un solo Dios, pero hay pluralidad dentro de ese Dios. Por supuesto, este texto solo no prueba nada, pero es la acumulación de pruebas las que nos lleva a pensar que Dios es un Dios trino. Llegamos al Nuevo Testamento y entonces ya encontramos esta doctrina mucho más explicada. En los Evangelios y en las cartas vemos que no solo el Padre es referido como Dios, sino que el Hijo y el Espíritu Santo también son presentados como seres divinos. Por un lado, en Juan capítulo 1, encontramos la tremenda declaración de que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Aquí el apóstol Juan, cuando habla del Verbo, se está refiriendo a Jesús. Y vemos cómo dice que el Verbo, Jesús, era Dios y a la vez estaba con Dios. ¿Cómo es posible, si solo hay un solo Dios individual, que esta frase tenga ningún sentido? Hebreos 1 también nos muestra claramente que el Hijo es divino, pues dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Si a estos versículos y a muchos otros también le añadimos la propia concepción que Jesús tenía de sí mismo, pues no nos queda otra que entender que Jesús es Dios, Jesús es divino. Por ejemplo, Marcos capítulo 2. Jesús está sanando a un paralítico y le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos empiezan a murmurar, ¿qué dice este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces, ¿qué responde Jesús? No, yo no he dicho que sea Dios, no me malentendáis, es que luego todos podemos perdonar a los demás. No es así como responde. ¿Qué dice Jesús? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús se atribuye la misma autoridad que Dios tenía, la de perdonar pecados. Obviamente hay muchos más detalles. Tenemos a Jesús refiriéndose como el yo soy. Tenemos también el testimonio de sus propios enemigos, que en muchas ocasiones lo quisieron matar porque se hacía igual a Dios. Y al final Jesús acaba siendo crucificado por blasfemia, por hacerse igual a Dios.
Así que vemos claramente el Padre, todo el mundo está de acuerdo en que el Padre es Dios, pero el Nuevo Testamento nos muestra que el Hijo, Jesús, también es Dios. Entonces si ya hay dos personas que son Dios, ya tenemos que entender de forma diferente lo de Jehová es uno solo. Pero hay más. Además de Jesús como Dios, también vemos que el Nuevo Testamento nos inclina a pensar que el Espíritu Santo es un ser aparte, es un ser personal y también es divino. Por ejemplo, 1 Corintios 12. Pablo está hablando sobre los dones espirituales y dice esta frase: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una energía, como algunas sectas dicen, sino que es una persona con voluntad propia. Pablo también nos avisa que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y Jesús mismo advirtió a sus oyentes de lo tremendamente grave que era blasfemar contra el Espíritu Santo. Finalmente, podemos ver que también la doctrina de la Trinidad se manifiesta en la gran comisión de Jesús a sus discípulos. Si vamos a Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, encontramos lo que se llama la fórmula trinitaria. Jesús está comisionando a sus apóstoles y les dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese breve dicho encontramos a las tres personas de la Trinidad reconocidas al mismo nivel, pero separadas personalmente. Porque fijaos que Jesús no dijo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? A veces cuando muere alguna persona famosa, ¿no? Pues Roberto no sé cuánto, escritor, poeta, padre, abuelo, como una lista de atributos de la misma persona. Pero no es lo que Jesús está diciendo en este caso. Jesús tampoco dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como si se estuviera refiriendo a tres personas completamente separadas las unas de las otras, como tres entidades completamente independientes. Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidad y pluralidad en una misma frase. Los tres miembros de la Trinidad son divinos. Vemos entonces, la Escritura nos muestra que Dios es un solo ser, pero que Dios a la vez son tres personas. Pero hay algo más que es necesario decir sobre este tema, porque una de las herejías más habituales a lo largo de la historia del cristianismo tiene que ver con el entendimiento de la Trinidad, y es lo que se conoce popularmente como el modalismo. Esta forma de ver la Trinidad es entender que Dios, en diferentes momentos de la historia, se ha manifestado de formas distintas, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como el Padre. Entonces deja de ser el Padre y viene como el Hijo. Luego se vuelve y luego Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. En este caso, los modalistas creen que no hay tres personas distintas, sino que son formas distintas en las que Dios se ha revelado. ¿Qué pasa? Pues que el propio Nuevo Testamento no nos da espacio para pensar de esa manera. Fijaos en el episodio del bautismo de Jesús, Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Aquí vemos interviniendo a las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente,
Y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así que pensad en la imagen, tenemos Jesús físicamente, la gente lo está viendo saliendo del agua. Y aquí lo tenemos. Entonces se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma de paloma. Y a la vez se oye una voz que dice: este es mi Hijo. O sea, si está hablando el Padre, porque si no, no podría decir Hijo. Entonces el Padre está hablando, el Hijo está presente y el Espíritu Santo está descendiendo. Si la concepción modalista, si Dios simplemente se manifestara de tres formas diferentes, no habría sido posible ese encuentro o esa intervención de las tres personas a la vez. El Nuevo Testamento entonces deja claro que hay tres personas distintas que son Dios y que están en perfecta unidad. De hecho, la doctrina de la Trinidad incluye que las tres personas coexisten desde la eternidad pasada. O sea, no ha habido ningún momento en la historia donde solo ha existido el Padre o solo el Hijo o solo el Espíritu. Las tres personas existen desde la eternidad pasada y existirán hasta la eternidad futura. Ninguno de los miembros de la Trinidad fue creado por otro. No es que el Padre creó al Hijo y luego crearon al Espíritu. Los tres existen en perfecta armonía, en perfecta comunión, desde la eternidad pasada. Entonces, que existan tres personas en Dios significa que Dios es relacional. Dios es una comunidad. Dios no es un individuo solitario que crea el mundo para al menos estar un poco entretenido, ¿no? Voy a crear el mundo a ver si los seres humanos pues me hacen pasar la tarde entretenida. Antes de la creación de este universo, Dios ya es un ser completo, es un ser amoroso y es un ser entregado. Las relaciones de amor entre las diferentes personas de la Trinidad nos aseguran que Dios es verdaderamente un Dios de amor. Si Dios fuera un Dios solitario, individual, ¿podríamos decir que Dios es amor desde la eternidad? ¿Podríamos decir que el amor está en la esencia misma de Dios? ¿A quién podría haber amado Dios antes de crearnos a nosotros? A nadie, estaría Él solo. En cambio, el hecho de que hayan tres personas que se han estado amando nos hace ver que el amor es esencial en Dios. Juan dice: Dios es amor. Juan no podría decirlo si no tuviéramos a un Dios trino desde la eternidad pasada. El autor Timothy Keller explica la Trinidad como una especie de danza, como una coreografía donde cada miembro de la Trinidad vive para glorificar a los otros miembros de la Trinidad. Y en el Evangelio de Juan vemos algo de ello. Fijaos en el capítulo, en la última cena también, capítulos 16 y 17, vemos las palabras de Jesús. Jesús, hablando del Espíritu Santo en el 16:14, dice: Él, o sea, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Luego, capítulo 17, versículos de 4 al 6. Yo te glorifiqué en la tierra, esto es Jesús hablando al Padre, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Vemos aquí al Espíritu glorificando al Hijo glorificando al Padre,
al Padre glorificando al Hijo y compartiendo una gloria antes de que el mundo existiera. El Dios Trino es un Dios en relación. Es un Dios cuya esencia misma es darse a otros en amor. Y esto es solo posible con un Dios trinitario. Un Dios solitario no podría ser en esencia amoroso y nos necesitaría a nosotros para realmente poderse dar a otros. Y tener un Dios que en esencia es amoroso y en esencia es un Dios que se da a otros, nos habla a nosotros mismos y nos denuncia a cada uno de nosotros. Porque por defecto, ¿quién no vive centrado en sí mismo? ¿Quién no vive, se levanta por la mañana y dice, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué necesito? Necesito ducharme, necesito desayunar, necesito que esta persona me escuche, necesito que mis hijos se porten bien. Vivimos completamente con nosotros en el centro y todo lo demás orbita alrededor nuestro. Pero nuestro Dios es un Dios que vive dando, glorificando al Hijo, el Padre, al Espíritu. ¿Lo veis, verdad? Cómo eso nos deja en mal lugar y cómo eso, este Dios que se da a los demás, es un modelo para nosotros de vida, en el sentido de que no podemos vivir centrados en nosotros mismos. Tenemos que vivir centrados en los demás. Primero en Dios y luego en los demás. Y eso pues cambia todo. Cambia la forma en que me levanto por la mañana y en vez de pensar en mí, pienso ¿qué necesita mi mujer? ¿Qué necesitan mis hijas? Voy a trabajar, ¿qué necesita mi jefe? ¿Qué necesitan mis compañeros de clase? ¿Qué necesita la persona que está en el coche de delante? ¿Necesita que le esté pitando y metiéndole prisa o quizá está demasiado nervioso y necesita a alguien tranquilo detrás? Y esto también cambia la forma en que venimos a la iglesia, porque muchas veces venimos a que nos den. Yo necesito que los demás estén por mí. Necesito que alguien me reciba en la puerta con un abrazo, necesito que el que predique haya estado 20 horas preparando el sermón para que entonces yo me vaya lleno a casa, necesito que alguien me ayude a mudarme esta semana. Necesitamos muchas cosas, eso no es mentira. Pero lo que no podemos hacer es vivir centrados en nuestras necesidades. El Dios Trino nos muestra que debemos vivir centrados en los demás. Primero en Dios y luego en los demás. Por ejemplo, Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vamos al tercer punto y último, y es la invitación de Dios. ¿Qué tiene que ver la doctrina de la Trinidad conmigo mismo? ¿Por qué debe importarte esta doctrina? Fijaos en el en 2 de Corintios 13, 14. Y ya nos podemos quedar ahí. 2 de Corintios 13, 14. Sabéis que la relación de Pablo con la iglesia de Corinto pues no fue de las más fáciles de la historia. Era una iglesia complicada, era una iglesia con muchos problemas. Y Pablo, como padre, como pastor, como siervo de Dios, tuvo paciencia y tuvo mucho amor por esa iglesia. Y en la segunda carta, Pablo, se abre ya emocionalmente, les explica sus sentimientos, les dice todas las penurias que ha pasado y abre su corazón. Y es interesante ver cómo acaba la carta, el versículo del capítulo 13, versículo 14, es el final de la carta. Y lo que dice es: la gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sean con todos vosotros. El deseo de Pablo para la iglesia de Corinto es que esa iglesia pueda experimentar a la Trinidad, que esa iglesia pueda experimentar las relaciones que ya se dan en la propia Trinidad, en el propio Dios Trino. El Espíritu es el que está inspirando a Pablo a escribir estas palabras. Así que realmente es Dios el que nos está invitando, no solo a los corintios, a todos los seres humanos. Dios nos está invitando a todos a participar de esa relación de perfecto amor y de perfecta comunión que ya existe en el Dios Trino. Y lo hace por puro amor y por pura gracia. Dios no nos necesita. Dios ya estaba completo antes de que nosotros existiera y vivía en perfecta comunión y armonía. Y como hemos dicho, no es que Dios estuviera aburrido, no es que necesitara algo que no tenía, pero por su naturaleza amorosa y generosa, Dios crea al ser humano para compartir esa comunión divina. Y la invitación que nos hace a todos es a participar de ese amor, a experimentar esa comunión y esa intimidad con nuestro Creador. Tú has sido creado para glorificar a Dios y estás invitado a disfrutar de Él en esa relación de amor, en una comunión eterna y perfecta. Y la doctrina de la Trinidad es tan maravillosa porque nos permite entender que Dios es verdaderamente un Dios de amor, a la vez que es un Dios suficiente, que no nos necesita. Por tanto, nuestra creación no es un acto egoísta de Dios, sino que surge de su propio amor y de la voluntad que tiene de compartir esa relación con nosotros. ¿Y no creéis que es esto fantástico? ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido incomprendido, despreciado, humillado, abandonado, ignorado por los demás? ¿Sabes que el Creador de todo lo que existe te está invitando a experimentar ese amor que existe entre las tres personas de la Trinidad? ¿No te parece increíble? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Empezamos la predicación hablando de las paradojas. Y hemos estado viendo una de las paradojas más fundamentales de nuestra fe. Dios es un solo ser, pero son tres personas. Pero aún hay una paradoja mucho más grande a la que no solemos prestar tanta atención. ¿Cómo es posible que un Dios tan perfecto, un Dios tan santo, un Dios tan hermoso como el nuestro, me esté invitando a mí a tener una relación de amor con Él, cuando yo soy un sucio pecador, un enemigo de Dios, un rebelde cabezón que huye de su presencia? ¿Cómo es posible que un Dios santo y bueno pueda tener comunión con un pecador como yo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo es posible? Esta es la mayor paradoja a la que el cristianismo responde. Y la respuesta a esta paradoja también se encuentra en la Trinidad. Porque lo cierto es que era imposible para nosotros tener relación con Dios. Él es santo, nosotros somos pecadores. La relación era imposible. Pero es a través de la obra de la Trinidad que nosotros podemos ser invitados a participar de esa relación de amor.
El Padre es quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo, quien nos predestinó en amor para adoptarnos como hijos. El Padre es quien diseña el plan de nuestra salvación y el Padre es quien envía al Hijo, a su propio Hijo, a ejecutar el plan de nuestra salvación. Y el Hijo es ungido por el Espíritu Santo. Y el Hijo vive guiado por el Espíritu y sometido a la voluntad del Padre. Y el Hijo, en el poder del Espíritu, vive una vida perfecta cumpliendo con la ley del Padre. Y entonces el Hijo obedece a su Padre hasta el extremo de morir en una cruz. Y en esa cruz el Padre descarga sobre su Hijo Jesús la ira que tú y yo merecíamos recibir. El Hijo, totalmente inocente, recibe del Padre el castigo de nuestros pecados. Y el Hijo muere y el Padre sufre. Pero 3 días después ocurre el evento más sublime de toda la historia. El Padre, el Espíritu Santo y el propio Hijo participan en la resurrección del Hijo, de Jesús. En el despliegue de poder más grande de la historia, el Hijo vence a la muerte y certifica el cumplimiento de las promesas del Padre. Y 40 días más tarde, el Hijo asciende al cielo, vuelve con su Padre, y el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo, 10 días más tarde. Y el Espíritu Santo viene a los creyentes. Y como habéis estado viendo todo este tiempo, el Espíritu Santo es el que guía la misión de la Iglesia en el libro de Hechos, ¿verdad? Y lo que ocurre en esa misión es que el Padre y el Hijo vienen a morar en cada creyente a través del Espíritu Santo, quien hace del pecador una nueva criatura, transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que responde con fe a la invitación divina. ¿Y cómo sabemos todo esto? A través del libro que el mismo Espíritu Santo inspiró. El diseño del Padre y la obra del Hijo nos serían completamente desconocidos si no fuera porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Vemos entonces el trabajo de la Trinidad en nuestra salvación de principio a fin. ¿Cómo es posible entonces que un pecador como tú y como yo puedan tener una relación de perfecta comunión con un Dios santo? Porque la Trinidad ha estado trabajando en nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad es inseparable del mensaje del Evangelio. Un Evangelio sin Trinidad carece de esperanza. Y un cristianismo sin Trinidad no es cristianismo. ¿Crees entonces que la Trinidad tiene importancia para tu vida? Aunque haya cosas que no podemos llegar a comprender perfectamente, y aunque no entendamos exactamente cómo puede ser, lo que sí que podemos creer, porque lo vemos claramente reflejado en las Escrituras, es que Dios es un solo ser, pero Dios también son 3 personas. ¿Y no nos parece maravilloso esta doctrina, habiéndola pensado y reflexionado un poco? Y si es tan maravillosa, ¿por qué nos cuesta tanto compartirla? Porque cuando vemos cosas bonitas, nuestra predisposición es a compartir, ¿no? Alguien marca un golazo, ¿vale? Pues coges el móvil, ¿has visto el gol que ha marcado Messi? Se lo enseñas, porque
Hay esa predisposición. Vas de vacaciones, haces fotos a los paisajes que has visto. ¡Oh, qué bonitos que eran! ¿Cuál es tu iniciativa? Voy a enseñársela. ¿Has visto dónde he estado? Mira qué bonito es, mira qué bonito. O un cuadro, puede ser un cuadro, una canción que nos ha encantado, enseguida, ¡ay, qué bonita esta canción! Escúchala. ¿Por qué entonces no compartimos tan fácilmente esta doctrina tan bonita de la Trinidad? Puede ser que sea que no la hemos entendido muy bien o que no hemos pasado demasiado tiempo admirándola. Vale la pena esforzarse por conocer a Dios y por apreciar su belleza, porque cuanto más lo hagamos, más fácil será darlo a conocer a los demás. Acabamos con el mismo deseo de Pablo a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, con todos nosotros. Amén.